La gran sala de convocatorias había sido diseñada por arquitectos que creían que la intimidación era una estética válida, elección. El techo abovedado 3 pisos por encima, decorado con patrones bioluminiscentes que cambiaban de color para los que los humanos no tenían nombres. Delegados de 47 especies ocuparon sillas dispuestas en una cuidadosa jerarquía círculos, cada ubicación comunica volúmenes sobre posición política y peso diplomático. Dr. Eliasborg sentarse en el anillo exterior, que era un lenguaje diplomático para su especie, es tolerado, pero no particularmente importante. Su título oficial era antropólogo cultural de la delegación humana, lo que sonaba impresionante hasta que te diste cuenta de que principalmente significaba explicar por qué los humanos hacían cosas desaconsejables y disculparse por su existencia colectiva. 3 años había estado en este puesto. 3 años de aprender costumbres etari, memorizar qué gestos significaban respeto y cuáles eran insultos mortales, y tratando de no avergonzar a la tierra durante las cenas formales, donde los cubiertos tenían más significado cultural que algunos artefactos religiosos humanos. El etíope amaba la belleza y forma en que algunas especies de seres de la conquista o de otros seres comercio. Su arquitectura fluía como música congelada, su arte fue estudiada a través de un centenar de mundos. Su gente fue criada, aunque nunca usarían ese crudo término para armonía física que se acercaba a la precisión matemática. Cada edificio, cada jardín, cada lugar cuidadosamente arreglado. La reunión formal fue una expresión de filosofía estética refinada durante milenios. En el centro de esta cultura de la perfección sat reina es Cornovine. Presidió el acuerdo de unidad. Las negociaciones de un villa que logró ser elevadas, sin parecer arrogante, colocada de modo que la luz del techo bioluminiscente captara sus rasgos en ángulos que parecían accidental, pero absolutamente no lo fueron. 20 años había gobernado desde el anterior la muerte del monarca en lo que delicadamente se conoció como la crisis de sucesión, a menos que se nos refiera delicadamente como esa desordenada situación de asesinato. No lo hacemos, discuta en las cenas. Elas la había observado durante eventos formales, el forma en que observas el clima peligroso desde una distancia segura. Ella era brillante. Ella los discursos sobre cooperación entre especies se estudiaron en diplomacias, despiadado cuando es necesario. 3 disputas comerciales se habían resuelto a su favor a través de negociaciones tan precisas que se habían convertido en estudios de casos. Y ella llevó autoridad que hizo que embajadores veteranos ensayaran conversaciones en espejos antes de acercarse a ella. Ella también era absolutamente según los estándares etari hermoso. Pómulos altos colocados en ángulos que sugerían un diseño deliberado, ojos que cambiaban entre gris y violeta dependiendo de la luz. Cabello que caía en ondas tan perfectas que se veían pintado. Orejas que se levantaban en puntas elegantes, perfectamente simétricas, las marcadores genéticos de la nobleza etaria. Elas nunca había hablado con ella directamente. Su subpapel lo mantuvo en los círculos externos, proporcionando un contexto cultural al jefe de la delegación humana, quien luego ignoró a la mayoría de su consejo y se preguntó por qué las negociaciones salieron mal. La sesión actual involucró una disputa sobre minería, derechos en un cinturón de asteroides en disputa. Un embajador talio estaba haciendo un argumento que técnicamente violó el protocolo al contradecir directamente algo que la reina Isaba había dicho en una sesión anterior. Elas hizo una mueca interna, esperando al diplomático equivalente a un accidente automovilístico. La reina dejó que el embajador terminara. El silencio que seguido tenía peso, del tipo que hace que las personas reconsideren las elecciones de la vida. Cuando ella habló, su voz se transmitió la sala sin subir de volumen. Embajador Telk, aprecio su perspectiva de las especies sobre la asignación de recursos. Sin embargo, su declaración contiene una inexactitud con respecto a mi posición anterior. No hice tal afirmación sobre el acceso exclusivo. Lo que propuse era una empresa conjunta con acuerdos de participación en las ganancias proporcionales a la inversión. Si vas a contradecirme, por favor, ten la cortesía de contradecir lo que realmente dije en lugar de una versión que tú encontrado más conveniente. El embajador hizo un sonido como de aire escapando de un balón desinflado. De repente, varios delegados encontraron fascinantes sus almohadillas de datos. Elas miró a la reina cara,
la forma en que mantuvo la compostura perfecta mientras desmantelaba verbalmente un argumento. Admiración profesional, se dijo a sí mismo. Aprecias competente personas independientemente de la especie. Pero captó algo que otros parecían pasar por alto. El breve momento en que su mano se levantó para tocarle la mandíbula, con los dedos trazando algo allí antes de agarrarse y bajar la mano de nuevo. Cuando la luz golpeó en ciertos ángulos, había una línea tenue a lo largo de su mandíbula, apenas visible, en su mayoría ocultos debajo de cosméticos aplicados con tanta habilidad, parecían piel natural, una cicatriz. Se dieron cuenta, pequeña lo suficiente como para que la mayoría no se diera cuenta, lo suficientemente significativo como para que aparentemente ella tratara de ocultarlo. La sesión finalizó con las formalidades diplomáticas habituales, palabras cuidadosas y salidas cuidadosas en orden cuidadoso. Él reunió sus notas, preparándose para informar a un jefe de delegación que ignoraría todo lo que dijera cuando se acercara un asistente. Dr. Ward, Ella Majestad, Reina Isabite, solicite su presencia para una audiencia privada. Delia Cerebro tardó varios segundos en procesar esta información durante los cuales su boca aparentemente decidió operar independientemente. ¿Obtuvo el valor correcto? Probablemente haya otros valores más importantes. Valen la pena quienes no derramaron té sobre sí mismos durante la última cena formal. El asistente la expresión sugería que estaba reconsiderando cada elección de vida que la llevó a este momento. Su Majestad era bastante específico. Mañana, la tercera hora después de amanecer, en su estudio privado. Asistencia es solicitado, pero funcionalmente obligatorio. Te voy a enviar la ubicación y lineamientos del protocolo. Dejó antes de ellas podría preguntar a alguno de los aproximadamente 70 preguntas que en la actualidad luchan por un espacio en su cerebro. La delegación humana, el jefe, el embajador Pritchard, previsiblemente no ayudó cuando él las informó de la citación. ¿Qué hiciste? Nada. Y sentarse en el círculo exterior y tomar notas. Soy profesionalmente invisible. Nadie es profesionalmente invisible a la reina Isaid. Ella lo nota todo. Pritchard lo miró con la expresión reservada para los subordinados que han creado problemas. Lo que ella pide, ser diplomático. No hagas bromas, los seres humanos tienen una terrible costumbre de hacer bromas cuando estamos nerviosos. Y el humor etari no se traduce bien. Así que, no chistes, solo diplomática respuestas a las preguntas no sé. A partir de una reina que aterroriza a los embajadores con décadas de experiencia exactamente. Estoy tan contenta de que entendernos unos a otros. Ellas pasó 12 horas investigando protocolos de audiencia privada, que resultaron ser extenso y contradictorio según los periodos históricos costumbres que he referenciado. Se decidió por una estrategia de extrema cortesía y oración a los dioses. No creía en que no insultaría accidentalmente a los antepasados de nadie, el estudio privado de la reina no fue nada de lo que esperaba. Sin trono, sin deis, sin intimidación cuidadosamente organizada, solo una habitación llena de libros, física libros lo suficientemente raros como para ser valiosos en la mayor parte de la galaxia. La iluminación era más suave que la dura perfección de los espacios públicos, proveniente de accesorios que imitaban la luz natural del día. Reina Isbit se sentó en una silla diseñada para leer en lugar de gobernar, y cuando él entró, no lo hizo de inmediato, habla. El silencio se prolongó lo suficiente como para que comenzara a revisar mentalmente todo lo que podría haber hecho para justificar ejecución. Finalmente, dejó a un lado el libro que había estado sosteniendo. Dr. Forward, gracias por aceptar mi invitación. Su Majestad, aunque no estoy seguro de que aceptar sea la palabra correcta para algo que era funcionalmente obligatorio. Su boca se retorció divertida, tal vez honesta, eso es raro en esta corte, por favor, siéntate. Ella se sentó en la silla indicada, que en realidad era cómoda, y esperó. Las pautas del protocolo habían sido muy claras sobre no hablar hasta abordado con una pregunta directa. Tengo una pregunta, dijo la reina. Uno que quería preguntarle a un humano durante algún tiempo, pero la oportunidad no se ha presentado adecuadamente.
Él las asintió, tratando de parezca a alguien que recibía preguntas de las monarcas con regularidad y no entraba en pánico internamente. ¿Qué es la belleza para tu gente? De todas las preguntas que él había previsto, diplomática aclaraciones, cultural explicaciones, tal vez preguntas sobre los rituales de apareamiento que todo el mundo parecía fascinado por. Esto no estaba en la lista. Belleza, Su Majestad. Sí, su especie tiene diversas preferencias estéticas, soy consciente. Pero, ¿qué consideran hermosos los humanos? He estudiado arte humano, arquitectura, moda. La variedad es notable, pero no explica la filosofía subyacente. Elas recurrió a la formación académica, dando una respuesta que era técnicamente correcta y prácticamente inútil. Citó movimientos artísticos, variaciones culturales en los estándares de belleza, la forma en que diferentes regiones y periodos valoran diferentes cualidades estéticas. La reina escuchó con la paciencia de quien esperaba un estudiante para terminar una respuesta incorrecta. Eso es lo que dicen sus materiales de referencia, observó cuando terminó. Lo que estoy preguntando es más específico. ¿Qué es la belleza para usted, doctora Ward? No humanidad en conjunto. Personalmente, ¿qué te parece hermoso? Las pautas del protocolo no habían dicho nada sobre preguntas filosóficas personales de los monarcas. Élas hizo una fracción de segundo la decisión de que la honestidad podría ser menos fatal que la obvia evasión diplomática. Las manos de mi abuela, dijo. Ella hizo cerámica durante 60 años. Sus manos estaban cicatrizadas por quemaduras, callosa por el trabajo, articulaciones hinchadas por artritis, pero ella podía crear piezas delicadas que los museos querían exhibir. Las manos contaron la historia de lo que habían hecho. Ella expresión de Queen no cambió, pero se inclinó ligeramente hacia adelante, escuchando correctamente. La risa de mi hermana, Elas continuó, el impulso lo llevó más allá de la precaución. Es objetivamente demasiado fuerte. Ella suena como un ave marina sobresaltada. Pero cuando ella se ríe, todos a su alrededor también comienzan a reírse, incluso si no lo saben, ¿por qué? Hay belleza en la alegría que es contagiosa. Ahora estaba completamente comprometido con la honestidad. Protocolo abandonado el perro del vecindario cuando era pequeño. Perdió una pierna a causa de una enfermedad, pero cada por la mañana saludaría a todos con un entusiasmo que rayaba en la violencia, belleza en la resiliencia, en negarse a dejar que el daño te defina. La habitación estaba en silencio excepto por el débil zumbido de los sistemas ambientales. La reina se paró y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera. Sobre su ciudad capital. Agujas y arquitectura fluida, armonía estética manifestado a través de kilómetros de belleza cuidadosamente planificada. Me encuentra hermosa, doctora Ward. El cerebro de Elilia, ese magnífico órgano responsable de mantenerlo vivo y ocasionalmente funcional, decidió que se trataba de un excelente momento para cerrar por completo. Cada entrenamiento diplomático, cada siguiendo las pautas del protocolo, toda advertencia sobre la sensibilidad cultural desapareció. Él miró en realidad la miró, sin la cuidadosa distancia que había mantenido durante las sesiones formales. La cicatriz a lo largo de su mandíbula, débil pero visible en la tenue iluminación, la forma en que su oreja izquierda se sentó ligeramente más baja que su derecha, una simetría tan menor que la mayoría nunca notaría, pero imposible de pasar por alto una vez que la viste. Los callos en sus manos, visibles ahora sin el guante formal que usaba en público. El camino se sostuvo a sí misma, con una postura perfecta que se parecía menos a la gracia natural y más como algo mantenido a través de un esfuerzo constante. Sí, dijo, pero probablemente no por las razones que esperas. Ella se apartó de la ventana para mirarlo directamente. Explícate. Tú eres hermosa para los estándares Cetari, obviamente. Los marcadores genéticos, las proporciones estéticas. Pero eso no es lo que veo. Veo a alguien que se mantiene perfectamente quieta cuando la mayoría de la gente no notaría la imperfección. Alguien que tocó una cicatriz durante esa sesión con el embajador Talio, tratando de asegurarte de que todavía estuviera oculto.
Alguien cuyas manos muestran signos de entrenamiento con armas que supongo que no encajan la imagen que se supone que proyecta una reina. La expresión de la reina fue ilegible. Algo atrapado entre varias emociones que Elas no pudo analizar. Eres hermosa porque tú lleva un peso que la mayoría de la gente en esa sala de convocatorias no entiende porque eres brillante y despiadado. Cuando es necesario y probablemente agotado de ser un símbolo en lugar de una persona, eso es belleza para mí, no perfección, supervivencia. El silencio que siguió fue del tipo que precede al aplauso o a la ejecución. Elas tenía aproximadamente probabilidades iguales en las que Auré notablemente honesto o notablemente tonto, finalmente dijo la reina Isabit. Posiblemente ambos. Me han dicho eso antes, tu majestad. Estoy seguro de que sí. Ella regresó a su silla, su postura fraccionalmente menos rígido que antes. Está despedido, Dr. Ward. Probablemente te convoque de nuevo. Trate de no causar ningún incidentes diplomáticos antes de eso. Elia se puso de pie, se inclinó ante lo que esperaba que fuera profundidad adecuada, y huyó con un poco más de dignidad que su escape de la base de carga hace varias carreras le había enseñado que era posible. Fuera del estudio, se apoyó contra una pared y se preguntó si simplemente promovió las relaciones humanas o las destruyó por completo. La expresión de la reina tenía sido imposible de leer, su despido ni enojado ni amistoso. Su blog de datos intervino con un mensaje del embajador Pritchard. Informe inmediatamente. Elas miró el mensaje en la puerta cerrada del estudio de la reina en el pasillo del palacio que se extendía en ambas direcciones, con su perfecta armonía estética. Definitivamente iba a necesitar un mejor café para esta explicación. Embajador, la oficina de Pritchard fue diseñada para la eficiencia en lugar de la comodidad, lo que significaba que Elas se sentaba en una silla que desanimó agresivamente a persistir, mientras Pritchard revisaba su informe con la expresión de alguien leyendo un pronóstico de desastres. Entonces, déjame asegurarme de que entiendo, dijo Pritchard cuidadosamente, la reina de la corte soberana etaria, una de las figuras políticas más poderosas de este sector, le preguntó sobre belleza, y le contaste sobre las manos con cicatrices de tu abuela y un perro de 3 patas. Cuando lo resumes así, suena peor de lo que era. ¿Cómo podría sonar peor? Tú dio comentarios filosóficos a un monarca cuya cultura entera se basa en la perfección estética. Ella pidió mi opinión personal. Lo di honestamente. Pritchard dejó el panel de datos con el control cuidadoso de alguien que resiste el impulso de tirar cosas. La honestidad es sobrevalorado en diplomacia. Dr. Ward, particularmente cuando se trata de especies que consideran la belleza como un valor cultural fundamental. Ella no parecía ofendida. Ella no te hizo ejecutar, lo que sugiere tolerancia extrema o planificación a largo plazo. No estoy seguro lo que me preocupa más. Durante la semana siguiente, Elas intentó regresar a su rutina normal de invisibilidad profesional. Duró aproximadamente 3 días antes de otra citación llegó. Esta vez invitándolo a recorrer los archivos reales con la reina Isabit como su guía personal. Los archivos eran exactamente lo que Elas había imaginado. Vastos salas de textos conservados, controles ambientales manteniendo condiciones óptimas, el conocimiento acumulado de milenios organizado con la precisión etaria característica. La reina Isabit lo guió a través de secciones sobre filosofía estética, extrayendo textos que databan de siglos atrás. Estos son los tratados de Kelber sobre la armonía, ella explicó, mostrándole un volumen encuadernado en materiales que parecían estableció los principios fundamentales de la teoría estética etaria. Belleza como proporción matemática, elementos visuales dispuestos para crear emociones específicas respuestas, la idea de que la perfección física refleja el refinamiento espiritual. Elas escuchó, genuinamente fascinado a pesar del trasfondo de confusión sobre por qué exactamente la reina le estaba dando una educación personal gira. Su gente no sigue estos principios, observó. No fue toda una pregunta. No, Su Majestad. Las preferencias estéticas humanas son caóticas, lo que una cultura encuentra hermoso, otra puede encontrarlo extraño. No tenemos teorías unificadas,
Solo miles de opiniones individuales discutiendo entre sí. Eso suena agotador. Eso es absolutamente. Ellos continuaron a través de los archivos. La reina de la presentación de su La filosofía de la cultura sobre la belleza, mientras que Elas proporcionó contrapuntos humanos que probablemente sonaban filosóficos vandalismo. Pero ella siguió haciendo preguntas, siguió empujando él para explicar por qué los seres humanos con valores de imperfección, por qué la asimetría no les molestaba, por qué encontraban belleza en cosas que eran objetivamente defectuosas. Durante una discusión rodeado de textos antiguos sobre la perfección estética, Elilas finalmente le preguntó qué se había estado preguntando desde la primera citación. Su Majestad, ¿por qué está preguntándome estas cosas? Tienes eruditos que han estudiado extensamente la cultura humana, filósofos que podrían proporcionar respuestas más académicas. La reina se quedó callada por un momento, con la mano apoyada en uno de los volúmenes antiguos. Porque los académicos me dan respuestas académicas. Y quería entender lo que alguien realmente creía, no lo que los libros de texto afirman que piensa su especie. Y tú elegiste yo específicamente porque durante las sesiones formales miras a la gente, no con cálculo, no valorando ventaja política. Miras como alguien tratando de entender. Encontré que curioso. Era lo más personal que le había dicho. Y Elas tenía absolutamente no tengo idea de cómo responder. La reina pareció darse cuenta de esto y le dirigió suavemente la conversación de regreso a la filosofía estética. La gira del archivo se convirtió en algo habitual seguido de paseos por los jardines del palacio donde se colocaron todas las plantas para lograr la máxima armonía visual. Cada camino diseñado para crear experiencias emocionales específicas a través de una cuidadosa manipulación estética. Fue hermoso, objetivamente matemáticamente perfectamente bella. También se sintió estéril de manera Elas no podía articular sin sonar insultante. Durante una caminata por el jardín, doblaron una esquina y encontré una sección que había sido dañada por tormentas recientes. La cuidadosa simetría se rompió, las plantas crecieron silvestres donde no deberían, la armonía diseñada interrumpida por el clima a la que no le importaba la teoría estética. Asistente se movió para redirigirlos y ocultar la imperfección hasta que se pudieran completar las reparaciones. La reina comenzó a seguir su guía, luego se detuvo. Dr. Ward. ¿Preferiría ver la sección dañada? Cada instinto diplomático dijo Elas a declinar cortésmente. En cambio, dijo, sí, en realidad, si eso es permitido. Caminaron por el jardín dañado, los asistentes lo seguían a una distancia que sugería profesionales desaprobación. Aquí, el caos se había entrometido en la perfección. Las plantas crecían en direcciones se suponía que no debían hacerlo. Los caminos estaban bloqueados por ramas caídas. El conjunto sección parecía que la naturaleza había organizado una rebelión contra el diseño cuidadoso. Eso será reparado, dijo la reina, más para sí misma que para él. Restaurado a su diseño original, el daño será borrado. Eso es una pena, dijo ella antes de que su cerebro pudiera vetar la declaración. La reina se volvió para mirarlo. ¿Encuentras esto preferible a belleza intencional? Me parece interesante. Tu jardín original es hermoso, pero estático. Esto muestra qué sucede cuando el diseño se encuentra con la realidad. También hay belleza en eso, en la resiliencia de las cosas que sobreviven daños. Se pararon en el jardín dañado, rodeados de imperfecciones. Mientras la asistencia esperaba a una distancia diplomática. La expresión de la reina era complicada, llena de pensamientos Elas no sabía leer. Tuve un accidente, dijo de repente. Hace 20 años, poco antes de tomar el trono. Un intento de asesinato que tuvo éxito parcialmente mató a mi predecesor, casi me mató. Quemaduras, huesos rotos, lesiones que requirieron una reconstrucción extensa. Elas no dijo nada, sintiendo que interrumpir rompería cualquier momento que fuera. Los cirujanos fueron notable. Reconstruyeron mi cara, mi cuerpo, me hicieron funcional de nuevo, pero no perfecto. La cicatriz en mi mandíbula la notaste durante la sesión de convocatoria. La asimetría en mis oídos,
la forma en que mi mano izquierda ya no se cierra completamente. Todo restos de ese accidente. Su voz era cuidadosamente controlada, académica, como ella estaba discutiendo el historial médico de otra persona. He pasado 20 años ocultando estos defectos. Cosméticos, cuidado posicionamiento, guantes durante apariciones públicas, porque una reina debe encarnar lo que valora nuestra cultura. Debo ser la representación física de la perfección estética. Nunca me he sentido hermosa desde el accidente, solo es adecuado para ocultar daños. El jardín dañado de repente se sintió menos como destrucción aleatoria y más como metáfora deliberada. Él las eligió sus palabras cuidadosamente, consciente de que esta conversación era significativamente más importante que cualquier otra cosa en su entrenamiento diplomático. En tierra, hay una forma de arte japonesa llamada kintsugi. Cuando la cerámica se rompe, en lugar de ocultar las grietas, repararlo con oro. Las rupturas se convierten en parte de la belleza del objeto, parte de su historia. La idea es que sobrevivir al daño hace que algo sea más hermoso, no menos. La reina lo miró, ella expresión atrapada entre la esperanza y la incredulidad. Tu especie encuentra hermosas las cosas rotas. Encontramos supervivencia hermoso. Resiliencia. Las marcas que muestran que has vivido algo y has seguido adelante. Tus cicatrices no te hacen menos hermosa. Su majestad, ellos lo hacen real. ¿Real? Ella resonó como la palabra era extranjero. Toda mi vida ha sido sobre ser un símbolo, sobre encarnar un ideal. No estoy segura de saber cómo ser real. Creo que eres más real que tú, date cuenta. Me preguntaste sobre la belleza porque realmente querías entenderla, no porque fuera políticamente útil. Me llevaste a un jardín dañado en lugar de esconderlo. Eso es real. La reina comenzó a responder, pero el movimiento en su visión periférica la hizo girar bruscamente. Él las registró la moción medio segundo después. Algo lanzado desde una posición oculta en el dañado trayectoria del follaje dirigida directamente a la reina. Su cuerpo reaccionó antes que su cerebro procesamiento terminado. Él la tiró hacia abajo y hacia los lados. Escuché algo silbar más allá de donde había estado su cabeza. Sintió un repentino y espectacular dolor brotar por su hombro cuando el segundo proyectil encontró un objetivo. Ero. Alguna parte distante de su cerebro suministró amablemente. Has le dispararon con una flecha. Eso definitivamente no está en la descripción de tu trabajo. La seguridad pululaba desde todas direcciones, asistentes formando barreras protectoras, armas apareciendo en manos con eficiencia practicada. Alguien estaba gritando órdenes en Etari que el traductor de Elia no pudo procesar lo suficientemente rápido. La reina estaba en el suelo a su lado, con las manos presionadas contra su hombro, tratando de detener el sangrado que su nervioso el sistema se estaba volviendo cada vez más insistente. Eso fue profundamente tonto, dijo ella. Y Elas no pudo. Dígale si estaba enojada o algo completamente diferente. Parecía una buena idea en el tiempo. Él lo logró. Hablar duele. La mayoría de las cosas duelen, en realidad. El dolor se estaba convirtiendo en una experiencia integral. Podrías haber sido asesinado. Tú también podrías. Eso parecía peor. La seguridad lo arrastraba hacia el ala médica del palacio, y él que él lo estaba siguiendo. Y el último pensamiento coherente de Elia antes de que comenzaran los supresores del dolor fue que los incidentes diplomáticos definitivamente no deberían involucrar tanta sangre. La conciencia regresó por etapas, cada una más incómodo que el anterior. Ella se despertó en un centro médico que olía como expectativas antisépticas y aplastadas. Su hombro envuelto en suficientes vendajes para calificar como ropa, el dolor existía a una distancia manejable. Cortesía de la medicina Etari que era probablemente ofendido por tener que tratar algo tan primitivo como un daño. La reina Isabit se sentó junto a su cama. Ella no llevaba los cosméticos que normalmente ocultaban sus cicatrices. La línea a lo largo de su mandíbula era claramente visible en el suave iluminación médica del ala. La asimetría de sus orejas se hace evidente sin un posicionamiento cuidadoso. Ella se veía diferente, menos símbolo,
más persona, más real, como la palabra que había estado tratando de entender en el jardín. «Estás despierto», dijo, no una pregunta. Aparentemente, ¿cuánto tiempo estuve fuera? 16 horas. Los cirujanos reconstruyeron tu hombro. Se le restaurará la función completa, aunque habrá cicatrices. Las cicatrices cuentan historias, dijo Emilia, su boca operando con lógica supresora del dolor en lugar de cautela diplomática. Eso es lo que me enseñaste en el jardín, antes de que alguien intentara matarte, antes de que te pusieras entre un asesino y yo. Sí. Su voz tenía una ventaja, eso podría haber sido enojo, preocupación o algo atrapado entre ellos. Eso fue tonto, instintivo y violado, aproximadamente 12 protocolos de seguridad. Disculpe. La próxima vez revisaré los protocolos antes de reaccionar a los intentos de asesinato. No habrá una próxima vez, la seguridad ha sido reestructurada. La facción responsable ha sido contenida, ella hizo una pausa. También creían que estaba siendo demasiado indulgente con otras especies, dispuestos a comprometer lo que consideran superioridad etaria. Mis reuniones privadas con un humano fueron citados como evidencia de debilidad. Bueno, eso es halagador de la peor manera posible. La boca de la reina se contrajo. ¿Diversión o exasperación? Difícil de decir. El cirujano mencionó que su lesión dejará cicatrices. Esa medicina etaria puede minimizarlo pero no eliminarlo por completo. Ella parecía espera que estés molesto. ¿Por qué estaría molesto? Las cicatrices significan que sobreviviste algo. Eso es mejor que la alternativa. La mayoría de la gente quiere evitar las marcas permanentes. La mayoría de la gente no lo ha hecho. Pasé las últimas semanas teniendo discusiones filosóficas con una reina que les enseñó a ver la belleza de otra manera. La reina permaneció callada durante un largo momento, estudiando su rostro con una intensidad que hizo que ella se diera cuenta de repente de que probablemente se veía terrible, sin lavar, exhausto, con el cabello haciendo lo que fuera. El cabello lo hace cuando has estado inconsciente durante 16 horas. Cambiaste mi forma de ver cosas, dijo finalmente. ¿Cómo me veo a mí mismo? He pasado 20 años escondiéndome cicatrices, tratándolas como defectos a ocultar. Me hiciste preguntarme si eso era necesario, si la perfección valió la pena el esfuerzo de fingir. Su Majestad, cuando somos privados, puede usar mi nombre. Creo que te has ganado ese privilegio cogiendo una flecha destinada a mí. ¿Él probó el nombre? Eso es solo instinto. Cualquiera lo habría hecho. No, a nadie. La mayoría habría dudado, probabilidades de supervivencia evaluadas y calculadas. Te moviste sin pensar, lo que significa que la elección ya se hizo en algún lugar más profundo que el pensamiento consciente. Ella volvió a su silla junto a su cama. Usted ha demostrado para mí, la belleza no se trata solo de apariencia o armonía estética. Se trata del carácter revelado bajo presión sobre las elecciones que definen quién es realmente alguien. Él trató de sentarse, lo cual su hombro protestó de inmediato. Me estás dando demasiado crédito. Entré en pánico y saqué a alguien del camino. Eso no es filosofía. Es simplemente no querer ver a alguien recibir un disparo. ¿Y por qué no querías eso? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Él podía sentir su cerebro. Tratando de formular una respuesta diplomática, algo apropiado para el contexto. Pero ellos supresores del dolor aparentemente habían disuelto su filtro junto con su malestar. Porque eres notable, él dijo, no porque seas una reina o porque seas poderosa o porque eres estéticamente perfecto para los estándares etari. Porque pediste genuino preguntas y respuestas escuchadas que contradecían todo lo que tu cultura te enseñó. Porque me llevaste a un daño el jardín y era vulnerable por cosas que había ocultado durante 20 años, porque en 3 semanas me enseñaste más sobre coraje de lo que aprendí en 3 años de entrenamiento diplomático. De Isaí la expresión cambió a través de varias emociones demasiado rápido para que él las identificara a todas. Esa no es una respuesta la mayoría la gente daría a su reina. Creo que establecimos durante nuestra primera conversación que soy notablemente honesto o notablemente tonto.
Ambos, dijo. Definitivamente ambos. ¿Qué es aparentemente? ¿Por qué sigo solicitando su presencia a pesar de que es diplomáticamente desaconsejable y políticamente complicado? Durante los siguientes días de su recuperación, la reina East, aunque todavía luchaba por pensar en ella de esa manera, visitado con frecuencia. Las conversaciones pasaron de lo formal a lo personal, las barreras se disolvieron de maneras que probablemente violaron varios protocolos que ninguno de los dos mencionó. Ella le dijo sobre su infancia antes de que la corona eligiera su camino, sobre querer ser erudita, estudiar textos antiguos sin el peso de la responsabilidad política, sobre el accidente que mató a su predecesor y la dejó destrozada de maneras. Eso fue más allá del daño físico. Él le habló de la tierra, de su familia, quien pensaba que el servicio diplomático era glamoroso y no tenía idea de que la mayor parte involucraba papeleo y profesionalismo, ansiedad. Sobre su abuela que hacía cerámica hasta que sus manos ya no podían sostener las herramientas. Sobre su hermana, cuya risa ruidosa extrañaba durante las sesiones formales donde el silencio era dorado. Ellos vulnerabilidades negociadas como moneda, pequeñas piezas de sí mismas que se construyeron hacia algo que ninguno de los dos había planeado para. En su último día en el ala médica, Isbit llegó sin asistencia. La ausencia se sintió significativo. Sin testigos, sin capacidad oficial, solo 2 personas en una habitación con iluminación suave y palabras honestas. He decidido dejar de esconder mis cicatrices en entornos públicos, dijo sin preámbulos. No todos a la vez. Eso sería demasiado dramático incluso para mí. Pero gradualmente, comenzando con la sesión formal del acuerdo de unidad la próxima semana. Eso es valiente. Es aterrador. Pero me has enseñado que vale la pena experimentar el terror si la alternativa es escondiéndose para siempre. Ella hizo una pausa, sus manos doblándose y desplegándose en su regazo, un gesto nervioso que él nunca la había visto hacer antes. También he redactado un puesto para tú. Asesor cultural de la reina, no solo de la delegación humana. Es sin precedentes, causará complicaciones políticas y probablemente sea peligroso dados los acontecimientos recientes. El cerebro de Elia, aún operando con capacidad reducida y dolor supresores, tardaron un momento en procesar esto. ¿Quieres que me quede oficialmente? Y quiero tu perspectiva, tu honestidad, tu habilidad para ver cosas que mi corte ha olvidado cómo ver. Ella se encontró con sus ojos, te quiero lo suficientemente cerca como para que podamos continuar teniendo conversaciones que cambien la forma en que entiendo el mundo si estás dispuesto. Cada instinto diplomático le dijo a Elas que considerara cuidadosamente sopesar las implicaciones para consultar el embajador Pritchard y probablemente varias docenas de asesores. En cambio, dijo sí, sin pensarlo. Aprendí que mis mejores decisiones suceden cuando no las pienso demasiado. Por lo general justo antes de hacer algo que parece tonto en retrospectiva. Isid sonrió, genuina y desprevenida, la expresión que transformó su rostro de símbolo a persona. Entonces estamos de acuerdo. Serás tonto en una capacidad oficial. Yo soy seguro que la corte estará encantada. Probablemente no, pero he dejado de preocuparme por deleitar a las personas que ya quieren. Me fui. Eso es notablemente saludable para un diplomático. Soy un diplomático terrible, probablemente por eso funciona esto. El personal médico lo autorizó para tareas ligeras al día siguiente. Su hombro protestó más. Movimientos con recordatorios de que las flechas no eran actividades recreativas recomendadas. La cicatriz cuando finalmente quitarse los vendajes fue impresionante. Una línea sobre su hombro que se desvanecería pero nunca desaparecen por completo. Elas lo miró en el espejo y pensó en Kinuji, en roturas reparadas con oro, daño que se convirtió en parte de la belleza en lugar de algo que ocultar. Pensó en preparándose para mostrar sus propias cicatrices a una corte que valoraba la perfección, sobre el coraje que requería el peso de cambiando no solo a ella misma, sino a las expectativas culturales de toda una civilización. El embajador Pritchard fue como era de esperar, apoyó cuando Elas le informó del cambio de posición. Has estado aquí 3 años y de alguna manera logró ser empleado personalmente por la figura política más poderosa del sector.
No estoy seguro de si felicítelo o presente un informe expresando preocupación por su juicio, ambos se sienten apropiados. Probablemente trate de no causar incidentes interestelares o si al menos los haces lo suficientemente interesantes como para que los informes sean entretenidos. La semana pasó borrosa papeleo porque incluso nombramientos políticos sin precedentes requerían formularios en triplicado y sesiones informativas sobre su nuevo rol. Asesor cultural de la reina significaba acceso a consejos privados, asistencia a sesiones restringidas y suficiente autorización de seguridad para que su puesto anterior parezca una pasantía. También significó la proximidad a Isbat que iba más allá de la audiencia privada ocasional. Comidas compartidas donde discutieron de todo, desde filosofía estética hasta terribles programas de televisión humanos que ella descubrió y encontró fascinante. Paseos por jardines, ahora incluyendo la sección dañada, que ella había ordenado conservarlo en lugar de repararlo. Momentos que se sintieron menos como consultas profesionales y más bien algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras todavía. La sesión formal del acuerdo de unidad llegó con todo el boato que sus primeras semanas le habían enseñado a esperar. Delegados en sus círculos jerárquicos, iluminación cuidadosamente organizada, cada detalle diseñado para un máximo impacto estético y político. Ella se sentó en una sección diferente ahora, cerca del centro, lo suficientemente cerca de los dioses reales como para que otros delegados siguieran mirando. Él con expresiones que van desde la curiosidad hasta la hostilidad apenas disimulada, la reina Isabel entró con su habitual gracia compuesta, asistiendo después de distancias medidas con precisión. Pero cuando ella tomó su puesto en el dais, cuando la luz captó su rostro en esos ángulos cuidadosamente calculados, la cicatriz a lo largo de ella la mandíbula era claramente visible. Sin cosméticos que lo oculten, sin un posicionamiento cuidadoso para minimizar su apariencia, solo una marca que contaba una historia de supervivencia visible para todos en el pasillo. La reacción fue inmediata. Murmuran que la acústica llevados a través del espacio, los delegados se inclinan unos hacia otros en conversaciones silenciosas, el tipo de atención eso precedió al desastre o a la revolución. Isit esperó el silencio con la paciencia de alguien acostumbrado a comandar habitaciones. Cuando ella habló, la voz tenía la misma autoridad que siempre tuvo, pero algo en la entrega había cambiado. Menos símbolo, más persona. Antes de comenzar los procedimientos formales, quiero abordar una pregunta filosófica que ha sido criado con respecto a los valores estéticos etarios y su lugar en las interespecies, cooperación. Habló sobre la belleza tal como la entendía su cultura, matemática armonía, perfección visual, la sabiduría acumulada de milenios. Entonces habló sobre lo que había aprendido de otras perspectivas, de conversaciones que desafiaban las suposiciones que había sostenido, sin cuestionar. La belleza, he llegado a comprender, no es simplemente lo que vemos, sino lo que elegimos valorar. La perfección tiene su lugar, pero también lo tiene la resiliencia. La armonía estética importa, pero también lo hace el coraje para sobrevivir al daño y seguir adelante. Me paro ante ti hoy, no como un símbolo perfecto de los valores etari, sino como alguien que aprendí que vale la pena mostrar las marcas de supervivencia en lugar de ocultarlas. Algunos delegados parecían escandalizados. Otros parecía pensativo. Algunos parecían genuinamente conmovidos, aunque Emilia sospechaba esos fueron los que cargaron con sus propias cicatrices ocultas y reconocieron el coraje que esto requería. A lo largo de al hablar, la mirada de Isbit ocasionalmente encontraba la suya al otro lado del pasillo. No obviamente, ella era demasiado hábil para eso, pero en pequeños momentos reconoció cuál había comenzado su honestidad y cuál su coraje, había elegido continuar. La sesión se desarrolló con su habitual complejidad diplomática. Disputas resueltas a través del lenguaje cuidadoso y maniobras políticas. Pero algo había cambiado en la atmósfera. Un cambio demasiado sutil para cuantificar pero imposible perderse si supieras qué buscar. Después de los procedimientos formales, ella se encontró en ella estudio privado, rodeado de libros y una iluminación tenue que hacía que todo pareciera menos oficial. ¿Qué tan malo es lo político, Fallout? Él preguntó. 3 facciones tradicionales han presentado protestas formales. 2 otros han expresado su apoyo privado.
El resto está esperando ver en qué dirección cambia el impulso antes de comprometerse. Ella sonrió pequeña y genuina sobre lo que esperaba. El cambio nunca viene sin resistencia. ¿Valió la pena? Pregúntame dentro de un año cuando veamos si esto destruye mi capital político o lo transforma. Ella hizo una pausa. En realidad, sí. Valió la pena independientemente del resultado político porque por primera vez en 20 años me presenté ante mi tribunal como yo mismo. En lugar de un símbolo cuidadosamente mantenido que tiene un valor más allá de la política, ella se acercó, su hombro protestando por el movimiento, pero ahora manejable. Por lo que vale, pensé que tú fueron extraordinarios. Tanto antes como después de que decidieras dejar de esconderte, pero especialmente después. Porque las cicatrices visibles son hermosas, porque el coraje es hermoso, y elegir ser visto como realmente eres, sabiendo que podría costarte todo, requiere algo extraordinario coraje. Islo miró con una expresión que hizo que su pulso olvidara su ritmo, algo atrapado entre esperanza, miedo y posibilidad. Siento curiosidad por las relaciones humanas costumbres, específicamente cómo su gente navega por la atracción a través de los límites profesionales. Pobremente por lo general con un montón de conversaciones incómodas y decisiones cuestionables. Eso suena terrible. Eso. Es absolutamente. Pero a veces las terribles conversaciones incómodas conducen a algo que vale la pena. ¿Es este uno de esos tiempos? Se considera que ella miente. Considerada evasión diplomática, consideró cada instinto cauteloso que lo había mantenido a salvo durante 3 años. Entonces él pensé en Kinuji y los jardines dañados y en el coraje que tomó para ser real. Creo que podría serlo si estás dispuesto a averiguarlo. Su sonrisa fue la genuina, la expresión que la transformó de reina a persona a algo específico, maravilloso y aterrador. Creo que Joan. Aunque probablemente deberíamos esperar que sea complicado. Todo lo que vale la pena es complicado. Eso es notablemente optimista para alguien a quien le dispararon hace 3 semanas. Estoy eligiendo interpretar eso como desarrollo del carácter en lugar de mal juicio. Ella se rió genuinamente, el sonido llenando el estudio de formas que la armonía estética perfecta nunca podría. Y en ese momento, rodeados de libros antiguos y de una iluminación tenue y del peso acumulado de las expectativas culturales, ambos estaban al elegir desafiar, Elas entendió algo fundamental sobre la belleza. Eso no se trataba solo de ser visto. Se trataba de ser realmente mirado por alguien dispuesto a ver superficies pasadas símbolos, más allá de las presentaciones cuidadosamente mantenidas, todos vestían como armaduras. Se trataba de mirar hacia atrás y reconocer el mismo coraje en ellos. La voluntad de ser real, de mostrar cicatrices, para elegir la vulnerabilidad a pesar de todos los instintos hacia la autoprotección. Se dio cuenta de que se trataba de elegir intentarlo juntos, sabiendo que podría ser complicado e incómodo y políticamente desaconsejable, pero absolutamente vale la pena. El intento de asesinato tuvo consecuencias que se extendieron a través de las estructuras políticas y como grietas en el cristal defectuoso. La seguridad era reestructurado por completo. Nuevos protocolos, nuevo personal, nuevos sistemas que hicieron la vida anterior de Lilia de relativa invisibilidad imposible de mantener. Su nuevo cargo de asesor cultural significaba una proximidad constante a lo que significaba vigilancia constante, que significaba que cada uno de sus movimientos era analizado por personas cuyo trabajo era paranoia profesional. El embajador Pritchard lo llamó vivir en una pecera hecha de ansiedad. Él las llamó es mi nueva normalidad. Y Sid lo calificó de inconveniente necesario y procedió a ignorarlo con la facilidad practicada de alguien que había vivido bajo observación durante 20 años. La investigación sobre el intento de asesinato reveló una conspiración más extensa de lo que sugerían los informes iniciales. No solo un puñado de extremistas, sino una facción coordinada dentro de la corte que creía en la deidad y la apertura a otras especies representaba debilidad. Su decisión de dejar de ocultar sus cicatrices, mostrando públicamente lo que consideraba imperfección, había sido la provocación final.
12 arrestos, 4 sentencias de exilio, consecuencias políticas que reestructuraron varios puestos de asesoría y provocó elecciones anticipadas en 2 consejos regionales. A pesar de todo, Isabit mantuvo la compostura de que la había convertido en una reina efectiva durante 2 décadas. Pero ella vio lo que otros se perdieron. El peso que cargaba momentos privados. El agotamiento que se acumulaba cuando cada decisión tenía que dar cuenta de facciones que trabajaban activamente contra ella. Desarrollaron rutinas que existían en los espacios entre deberes oficiales. Reuniones matutinas en el estudio donde discutieron de todo, desde estrategia diplomática hasta terribles medios humanos. Ella se había fascinado por paseos por los jardines, incluida la sección dañada. Ella se había negado a reparar, lo que se había convertido en una especie de declaración política en sí misma. Conversaciones nocturnas, cuando el palacio se acomodaron en silencio, y podrían ser personas en lugar de posiciones, fue durante una de estas noches conversaciones, 3 meses después del intento de asesinato, que se pide una pregunta que él las había estado esperando y temiendo simultáneamente. ¿Qué hacen los humanos cuando se sienten atraídos con alguien? Pero las circunstancias complican la búsqueda. Estaban en el sala de observación adyacente a su estudio. Ventanas que muestran la ciudad capital iluminada contra la oscuridad. Agujas perfectas y armonía estética que parecían casi orgánicas desde esta distancia. Él las consideró varias respuestas diplomáticas antes de decidirse por la honestidad. Agonizamos pensar demasiado en cada interacción, convencernos de que es inapropiada o imposible o demasiado complicado para arriesgarse, luego eventualmente haz algo al respecto o lamentar no haber hecho algo al respecto. Eso suena agotador. Eso es absolutamente. ¿Qué etapas se encuentran actualmente experimentando? Se pasó de la ventana para enfrentarlo directamente. Donde he pasado 3 meses tratando de convencer a mí mismo que la atracción a mi asesor cultural de la que es inapropiado, políticamente aconsejable, y complicado por dinámicas de poder que hacen de su genuino consentimiento cuestionable. ¿Y cómo es que el trabajo? Mal. Sigo teniendo pensamientos que implican ignorar mis propios argumentos muy lógicos. El cerebro, que magnífico órgano responsable de la supervivencia y, ocasionalmente, las malas decisiones, decidió que era el momento por total honestidad. Por lo que vale, he estado experimentando lo mismo debate interno. Excepto que mi versión implica estar aterrorizado de que expresaré el interés puede incomodarlo, violar los límites profesionales u obtener exiliado por cualquier protocolo de seguridad que rija las relaciones entre Queen's Aces asesores. No hay protocolos para esto. Lo comprobé. Aparentemente, los asesores culturales anteriores no eran lo suficientemente interesantes o eran más sensatos sobre mantener la distancia profesional. Podríamos mantener la distancia profesional, mantener todo formal y apropiado, finja que la atracción no existe y espere que desaparezca por pura fuerza de voluntad y evitación. Podríamos, acordado. ¿Preferirías eso? No, pero lo preferiría a hacerte a ti incómodo o colocándote en una posición en la que te sientas presionado por la dinámica de poder. Entonces, déjame ser claro sobre algo. Ella se movió más cerca. Lo suficientemente cerca que él las pudo ver la cicatriz a lo largo de su mandíbula en detalle. La forma en que captó la luz como las reparaciones de Kinuji que discutieron hace meses. Yo no soy incómoda. No me siento presionado. Lo que yo estoy sintiendo frustración que mi posición hace es difícil expresar interés sin preocuparse por cómo podría percibirse. Has tenido cuidado de nunca paso excesivo, lo cual aprecio, pero también significa que ambos estamos bailando alrededor de algo obvio mientras fingimos que somos no. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? No tengo ni idea. Los protocolos de cortejo etari son asuntos formales con etapas y expectativas culturales claramente definidas. Ninguno de los cuales explica que una reina esté interesada en un humano que desafió fundamentalmente su cosmovisión hablando sobre cerámica y perros de 3 patas. Elia se rió a pesar de la tensión. Nosotros. Podría saltarse los protocolos formales, probar el enfoque humano de ser incómodo y honesto y ver qué sucede. Eso suena aterrador.
Absolutamente lo es. Pero una vez me dijiste que el terror podría ser vale la pena experimentarlo si la alternativa se esconde para siempre. Se cambia la expresión, algo vulnerable que se mostraba a través del cuidadoso control que solía mantener. Lo dije antes de que tomaras una flecha, significaba para mí y destruyó por completo mi capacidad de mantener la distancia profesional. Para ser justos, la flecha tomando no fue un movimiento estratégico de relación. Eso fue solo instinto. Sé que eso es lo que lo hizo significativo. Actuaste sin cálculo, lo que significaba que la elección provenía de algún lugar genuino. Ella extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, y su mano se apoyó contra su rostro con cuidado, precisión. Quiero intentarlo, sea lo que sea, por complicado que se vuelva, pero solo si estás seguro de que es lo que quieres. No porque sea una reina y negarme podría ser incómodo, porque tú realmente quiero navegar este desastre conmigo. Ella se inclinó hacia el tacto, su propia mano levantándose para cubrirla de ella. Quiero intentarlo. He querido intentarlo desde me trajiste a un jardín dañado y eras vulnerable por cosas que habías escondido durante 20 años. Simplemente no lo sabía si se le permitió querer eso. Está permitido. Desaconsejable, políticamente complicado, y probablemente va a causar incidentes diplomáticos que ni siquiera podemos imaginar todavía, pero permitido. Se puso de pie en la sala de observación mientras las luces de la ciudad parpadeaban debajo. Dos personas que se habían encontrado a través de la filosofía, discusiones e intentos de asesinato y el coraje de ser real. Cuando Isaí lo besé, fue cuidadoso e incierto y nada como la perfecta armonía estética que valoraba su cultura. Fue mejor. Fue real. Las implicaciones políticas de su relación se hicieron evidentes a lo largo de las siguientes semanas. Facciones tradicionales que ya se habían opuesto a los cambios de política de Isaí ahora tenía munición adicional. Una reina involucrada con un consejero humano, cruzando las especies se alinean de maneras que algunos consideraron inapropiadas. Los consejos conservadores presentaron protestas formales. 3 grupos políticos menores pidieron su abdicación por conducta impropia del trono. Isid manejado es la forma en que manejó todo con eficiencia compuesta y estrategia cuidadosa. Eso hizo que la oposición pareciera reaccionaria en lugar de tener principios. Pero ella ha visto el peaje que costó. La forma en que cada uno la protesta y la queja formal se sumaron al peso que cargaba. Podríamos mantener esto en privado, sugirió durante una semana particularmente difícil en la que 4 consejos separados presentaron quejas, no ocultarlo exactamente, pero no hacerlo visible públicamente, reducir la munición política. East lo miró desde a través de su estudio, rodeada de los libros y documentos que marcaban su quehacer diario. ¿Y cuánto tiempo duraría eso, último? Mi corte se da cuenta de todo. La privacidad es una ilusión cuando te observan constantemente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hemos estado haciendo. Sé honesto acerca de lo que somos. Permítales presentar sus protestas y quejas formales, eventualmente, se darán cuenta de que intentar controlar mi vida personal es tanto feudal como políticamente agotador. Lo hace sonar simple. No es nada sencillo. Pero escondiéndose no me sirvió bien durante 20 años. No voy a volver a ese enfoque ahora. Ella sesión del acuerdo de unidad 6 meses después del discurso de Isaí sobre belleza y cicatrices se convirtió en un punto de inflexión, no por cualquier maniobra política dramática, pero debido a un pequeño momento, la mayoría de los delegados probablemente no se dio cuenta. Durante un receso, se paró del dais y cruzó hacia donde ella se sentó en su sección de asesores. A la vista de los delegados reunidos. Ella tocó su mano brevemente, un gesto de conexión que duró quizás 3 segundos, pero comunicó volúmenes. Ellos tradicionalistas se escandalizaron. Las facciones progresistas lo vieron como una declaración sobre la autonomía personal. La mayoría de los delegados lo archivaron como datos políticos interesantes que podrían ser útiles más adelante. Pero lo que le importaba a él era la elección en sí misma. Decidiendo que ser visto, ser real, ser abiertamente conectarse con alguien que le importaba valía cualquier costo político que tuviera.
Esa noche, de vuelta en la privacidad de su estudio, ella le mostró una propuesta que había sido redactada por una coalición de políticos etarios más jóvenes, una reforma a las leyes de cortejo que reconocería formalmente las asociaciones entre especies, otorgándoles lo mismo legitimación como bonos etari tradicionales. Nos están usando como prueba caso. Se explica. Si una reina puede asociarse abiertamente con alguien de otra especie, sienta precedente para otras. Piensan que podría aprobarse con suficiente impulso político. ¿Cómo te sientes sobre ser un caso de prueba? Aterrorizado, esperanzado, exhausto de tener la vida personal se convierte en teatro político. Ella dejó la propuesta y lo miró directamente, pero también segura de que esto vale la pena, que surjan complicaciones, elegir esto, elegirte a ti fue la decisión correcta. Ella se movió alrededor del escritorio para pararse junto a su silla. Su hombro todavía se retorcía de vez en cuando, un recordatorio de flechas y jardines, y en ese momento todo cambió. Nunca imaginé hace 3 años que terminaría aquí, empleado personalmente por una reina, involucrado en cambiar las leyes sobre interespecies, relaciones, generalmente viviendo una vida que suena ficticia cuando se la explico a la gente en casa. Arrepentimientos, ninguno, terror, sí. Ansiedad constante de bajo grado por incidentes diplomáticos, definitivamente, pero sin arrepentimientos. Y Sid se quedó lo suficientemente cerca como para poder ver todos los detalles de la cicatriz que ya no ocultaba. La línea que contaba una historia de supervivencia, de elegir continuar después del daño que podría haberla acabado. Cambiaste mi vida, dijo en voz baja. No solo política o filosóficamente. Cambiaste cómo me veo a mí mismo. Me hizo creer que las marcas de supervivencia podrían ser hermoso en lugar de vergonzoso. No tengo palabras adecuadas para lo que eso significa, tú también cambiaste el mío. Me hizo creer que la honestidad podría ser más valiosa que la cautela diplomática. Que siendo real, incluso cuando es aterrador, vale la pena correr el riesgo. Se pararon en el estudio, rodeados de libros e iluminación tenue, dos personas de mundos diferentes que se habían encontrado a través de preguntas sobre la belleza y respondían con vulnerabilidad. En el exterior, la ciudad capital mantuvo su perfecta armonía estética, agujas y arquitectura fluida. El logro artístico acumulado de milenios. Pero adentro, en esta habitación, la belleza se veía diferente. Parecían cicatrices expuestas abiertamente, como manos que tocado a pesar de las implicaciones políticas, como dos personas que eligen la conexión en lugar de seguridad, honestidad sobre una presentación cuidadosa. Parecía coraje, la reforma, aprobada 8 meses más tarde, de forma estricta, pero con decisión. Interespecies las asociaciones fueron otorgados pleno reconocimiento jurídico con las disposiciones de las diferencias culturales y ceremonias que se honraba a ambas tradiciones involucradas. Y Sid y Ella se convirtieron, de alguna manera a regañadientes, en los cara pública de este cambio. Su relación analizada, celebrada y criticado dependiendo de qué facción política estuviera comentando. A través de todo, mantuvieron lo que habían construido en privado. Conversaciones que desafiaron suposiciones, paseos por jardines que incluidas secciones dañadas, momentos de conexión genuina que existieron independientemente de las implicaciones políticas. En el aniversario de su primera conversación sobre belleza, Elas Fondet en la sala de observación, observa cómo las luces de la ciudad parpadean en la oscuridad. Pensando en algo específico, él preguntado sobre cómo una simple pregunta lo cambió todo. Como preguntarle a un humano sobre la belleza condujo a la reforma de las leyes de cortejo y desafíos a la filosofía estética que había aceptado sin lugar a dudas durante 40 años. Arrepentimientos. Ella se volvió hacia él. Su cicatriz visible en la tenue iluminación. Su expresión carecía del cuidadoso control que mantenía en público. Ninguna. Solo gratitud por haber sido lo suficientemente valiente como para preguntar, por haber sido lo suficientemente honesto como para responder, por haber sido los dos lo suficientemente tontos perseguir algo que todos nos aseguraban era complicado y desaconsejable. Es complicado y desaconsejable. Absolutamente. Pero también vale la pena.
La belleza no se trata solo de siendo visto, Elas. Se trata de ser realmente mirado por alguien dispuesto a ver el pasado superficies. Alguien que mira cicatrices y ve historias que vale la pena contar. Alguien que te hace creer que la supervivencia es algo que mostrar en lugar de ocultar. Ella tomó su mano, entrelazando los dedos con facilidad practicada. Tú me enseñaste eso, y estoy agradecido todos los días de que estuvieras o lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto como para ser honesto cuando pregunté. Ambos, ella dijo, haciéndose eco de su primera conversación. Definitivamente ambos. Estuvieron juntos mirando la ciudad. Dos personas que habían un puente sobre el espacio entre los diferentes mundos, no a través de maniobras diplomáticas o de estrategia política, pero a través de la simple honestidad acerca de lo que pareció hermoso. A veces habían aprendido que los cambios más profundos no vienen de grandes gestos o calculados planes. Vienen pidiendo genuino preguntas y ser lo suficientemente valiente como para escuchar las respuestas que desafiar todo lo que usted pensaba que sabía. Ellos provienen de la elección para ser real, para mostrar las cicatrices, para que se conecte a pesar de las complicaciones, vienen de entender que la belleza, la verdadera belleza,